organismos públicos que están presentes aquí, y obviamente al doctor Craconia, que para nosotros es una tranquilidad y una garantía, porque si nos vamos del rumbo, nos va a enderezar al final, así que uno habla. ¿De qué voy a hablar yo hoy? Bueno, un poco difícil lo que me planteé, porque es un tema que no hay mucha cosa escrita, más bien poca, pero me pareció importante. Y es tratar de ver, ¿no? Cuando uno está hablando de la modificación de la Ley General de Cooperativas, hemos tenido la posibilidad de participar en la redacción de algunas leyes y otras normas. Creo que por eso la baja calidad de la normativa actual. Y siempre tenemos que ubicarnos, nos parece, en el contexto y en la situación actual, pero también mirar hacia adelante. Entonces es importante ver en qué situación está el mundo ahora, qué pasa con esto de la era digital, cómo nos pega. Entonces voy a partir un poquito desde mediados del siglo XIX, voy a pasar por el siglo XXI, tratar de adelantarme un poquito y después voy a volver a 1600. Así que imagínense cómo va a estar la cosa. Simplemente el nacimiento de las cooperativas. Bueno, las cooperativas, como todos sabemos, nacieron como una reacción a las condiciones de la revolución industrial, con muy malas condiciones económicas y sociales. Luego viene el reconocimiento legal, la ley siempre va por detrás de los hechos, a veces demasiado por detrás. Y bueno, obviamente fueron un gran aporte para mejorar las condiciones de vida. Luego en el siglo XX se asentaron más tanto la doctrina como las leyes y obviamente los principios cooperativos, que aquí simplemente pongo algunos caracteres y principios: solidaridad, ayuda mutua, propiedad conjunta, gestión democrática, educación, no discriminación, igualdad de derechos, poner enfrente y como valor primordial a la persona y no el capital. Todos valores que además se han ido esparciendo no solo a nivel cooperativo, sino que ya nadie, creo yo, discute esos valores. Pero sin embargo, la sociedad de consumo del siglo XX, y bueno, y un poco la que estamos viviendo ahora, la verdad es que si uno analiza los valores que imperan, no son esos valores cooperativos, sobre todo en materia de mercado y en materia económica. Entonces ahí hay una dificultad, ¿no? Cómo las cooperativas con esos valores tan importantes y esos principios se adaptan a un mercado que muchas veces lleva los valores o llevaba los valores totalmente contrarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora el capitalismo también está cambiando. Algunos, como Jeremy Rifkin, que es un estudioso de la sociología y del futuro, hablan que la sociedad del futuro va a ser procomún colaborativa, le llama él, y hay varios que están en esa línea. Es decir, que la sociedad civil, las cooperativas, las asociaciones sin fines de lucro, las fundaciones, van a tener una preponderancia, según estos autores, a mediados de este siglo, en contra del capitalismo tradicional. Otros, por supuesto, dicen que lo que va a haber es un capitalismo peor que el que hay ahora, más concentrado aún y más dominado por menos cantidad de personas. Lo que está claro es que no va a existir el capitalismo, por lo menos nadie lo sostiene tal cual lo conocimos hasta este momento. ¿Y eso por qué? Bueno, ha habido una serie de desarrollos tecnológicos que han sido de un crecimiento ya no lineal como había sido en la historia de la humanidad, sino exponencial, ¿no? Hay dispositivos, bueno, internet, la nube, el big data, o sea, la capacidad que tienen ahora las computadoras de manejar grandes cantidades y volúmenes de datos que obviamente implican hasta a veces una dominación de la persona, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología. La biología ya se está combinando con el software y con el hardware, todos los estudios de neurociencias. Los dispositivos, por citar un ejemplo, las tablets y los smartphones casi que son posteriores a nuestra Ley General de Cooperativas. Es decir, los cambios ahora han sido pero muy acelerados. Se dice, por ejemplo, que las computadoras y las tecnologías actuales progresan un 48% por año, cuando, por ejemplo, el automóvil, la mecánica tradicional ha progresado un 2% por año. Así que imaginémonos el cambio que
que estamos insertos y la dificultad de nosotros mismos para adaptarnos a ese cambio, ¿no? Obviamente estamos en situaciones de crisis ambiental, creo que todos o casi todos somos conscientes de ello. Somos conscientes de que debe haber una democratización. La Internet ha permitido en parte la democratización del conocimiento. Hay movimientos de anticonsumismo, ¿no? Porque justamente el consumismo desmedido ha llevado a la crisis ambiental. Se habla también de consumo colaborativo, ¿no? Se sabe que va a haber una gran cantidad de pérdidas de empleos, sobre todo los empleos que se pueden automatizar. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque va a haber en los próximos años una serie de tareas que ya no van a existir y bueno, eso va a implicar a todo tipo de empresas, incluso cooperativas, ¿no? Pero va a haber también nuevos empleos. La tecnología permite intercambios más directos y personales y hay un dato que es, en definitiva, es claro: todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se pueda conectar se conectará. Más allá de que nos guste o no nos guste, es lo que va a suceder, ¿no? Y entonces eso lo relaciono un poco con lo que es algo que está en auge en este momento, que es la economía colaborativa, ¿no? Que es una economía que se basa en la tecnología, como dice ahí en la definición, a través de la cual se comparten bienes y servicios generando beneficios económicos. Hay toda una filosofía atrás de esto. Pero hay una participación y organización colectiva bastante desordenada. Se valora el uso del bien o del servicio antes que la propiedad, ¿no? Esto es lo que ya se está dando en la economía. Se prefiere compartir a poseer. Se generan comunidades en Internet a través de eso. Bueno, las redes sociales también han impactado. Y va a haber, lo señala PricewaterhouseCoopers, no lo señalamos nosotros, una expansión de esta economía, también lo dice Rifkin por otros estudios, que esta economía igualará en 8 años a la renta tradicional, al capitalismo tradicional. Este tipo de economía va a estar a la par y después se supone que la va a superar. Por supuesto que dentro de esta economía colaborativa hay mucha cosa y como está en auge y en crecimiento, no es fácil distinguir, pero bueno, hay realmente economía colaborativa de persona a persona, entre pares, donde se usa una plataforma, y hay a veces una economía que bajo la cara de colaborativa, en realidad lo que hay atrás es una empresa que se queda con la intermediación y mata a todos los intermediarios y se queda intermediando ellos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es una realidad esa economía colaborativa y como vemos muchos de sus características podrían, creo yo, acompasarse con el cooperativismo, lo veremos más adelante. También hay modalidades como el coworking, ¿no? Personas de distintos saberes se unen en un local, ya sea comercial o oficina, y comparten gastos, equipos para trabajar por su cuenta, ¿no? Crean comunidad y esto tiene también relación con lo cooperativo, porque el trabajo muchas veces en esos lugares es colaborativo, es cooperativo, hay una pertenencia a una comunidad y hay prácticas de gestión cooperativas en las mismas. Y se me cayó la silla, me bajaron la silla. Pero bueno, también esos espacios de coworking hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, entonces yo lo que trato es de ver cómo se adaptan esas nuevas realidades económicas de la era digital al cooperativismo. Por la definición que tenemos en el artículo 4, que viene obviamente de las definiciones de la ASI, las cooperativas son asociaciones autónomas con esfuerzo propio de ayuda mutua que satisfacen necesidades económicas, sociales, ¿no? De propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Vemos acá que esa definición y los valores de ayuda mutua, democracia y demás, creo yo que se adaptan mucho a lo que es esa economía colaborativa que está en auge, ¿no? ¿Qué puede aportar el cooperativismo a esa economía y a digamos, ese grupo de personas, sobre todo jóvenes que están insertos en esa economía? Bueno, puede aportar el vehículo jurídico, la gobernanza democrática, la participación, la transparencia, la experiencia, la visión social, es decir, le puede dar también la hoja de ruta, coordenarlos. ¿Y qué puede aportar la economía colaborativa a las cooperativas? Bueno, la tecnología de la informática, el conocimiento, el diseño tecnológico, el modelo de negocio, obviamente un mayor alcance
para abarcar a más socios. Y por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo que creo que se está dando ya en nuestro país, y me parece que hay que mencionarlo, que es el Incubacop, ¿no? Ahí se están incubando proyectos precooperativos que después se transforman en cooperativos, que tienen que ver con los medios audiovisuales, el software, la biotecnología y el diseño de productos. Es decir, que ya en nuestro país alguien ha puesto la cabeza y el esfuerzo en decir, bueno, vamos a tratar de atender a estos sectores que hay que tratar de integrar al movimiento, porque la economía que viene pasa por ahí. En los Estados Unidos se está hablando del cooperativismo de plataforma. Bueno, cooperativismo todos sabemos lo que es, plataformas nos cuesta un poco más, pero bueno, es básicamente, y a líneas gruesas, es obviamente esas plataformas informáticas que permiten la interconexión entre personas. Y bueno, ahí se habla de incentivar este cooperativismo de plataforma, dándole la forma jurídica cooperativa, usando tecnología de software colaborativo, ser propietaria la cooperativa de esa plataforma, aplicar esa innovación y eficiencia, y desarrollar esas cooperativas en los sectores vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. En función de esto, ¿qué tendría que ver todo lo que hablamos con la modificación? Bueno, obviamente lo que hablamos hoy, el contexto de esas que vivimos actualmente, y lo que va a venir es lo que tenemos que pensar cuando redactamos una norma legal, que no está para modificarse todos los días tampoco, ni es fácil modificarla. Tenemos que tener en cuenta esos cambios exponenciales que se han producido y que se producirán cada vez con más fuerza. Fomentar el acceso a la tecnología para las cooperativas. Permitir la aplicación de tecnología a la gestión, y no solo económica, sino también orgánica de la cooperativa. Por citar un ejemplo, el decreto reglamentario de la Ley General de Cooperativas del año 2012 prevé para las convocatorias a asambleas el uso de dos medios simultáneos, y entre ellos menciona diarios de circulación nacional, radios y TV de alcance nacional. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo se adapta esto a la era digital? Yo creo que ya en el 2012 estos medios estaban obsoletos, el diario papel ya casi estaba dejando de existir, la radio y la TV nacional, de alcance nacional también. Ahora la gente se conecta por otros medios, hay una crisis muy grande de los medios de comunicación masivos en función de la digitalización. Entonces esto creo que es un ejemplo de una norma que está hecha ya no mirando el futuro, sino sin siquiera mirar el presente, ¿no? Y también creo que hay que no dejar en un plano de desigualdad a las cooperativas frente a empresas digitales, ¿no? Por ejemplo, en las finanzas colaborativas ahora hay plataformas que conectan a quien quiere prestar dinero con el que necesita recibir dinero. En los hechos, más allá de la discusión jurídica, si hay intermediación financiera o no la hay, la plataforma está captando ahorro público y está prestando dinero. Bueno, las cooperativas tienen una limitación total para asumir pasivos, las de ahorro y crédito. ¿Es lógico eso? ¿En qué grado de igualdad puede competir una cooperativa de ahorro y crédito con una plataforma digital? Y ojo, está avalado por el Banco Central de Uruguay, y no hay una, sino por lo menos 5 plataformas de préstamo avaladas por el Banco Central del Uruguay, y sin embargo las cooperativas siguen limitadas absolutamente en su asunción de pasivos. Incluso el decreto de 2012, que felizmente en esos aspectos el TCA lo declaró nulo, profundizó esas limitantes, ¿no? Bueno, hay que facilitar a los emprendedores la constitución de cooperativas. Por ejemplo, existe lo que se llama en Uruguay Empresa en el Día, que de una manera bastante digital y rápida y fácil se puede constituir una empresa, pero tienen que ser sociedades anónimas o SRL. Bueno, quizá en un futuro también las cooperativas deberían entrar en Empresa en el Día, ¿no? Yo ahí pongo un ejemplo. Dicen los estudiosos que cada 2 días se genera la misma información que se generó desde el inicio de la humanidad hasta el año 2013. Sin embargo, para constituir una cooperativa muchas veces, por errores de quien sea, estamos meses, ¿no? Y para constituir una SA se puede hacer en un día o comprarla hecha. Creo que hay que habilitar la función entre la economía colaborativa y el cooperativismo, evitar quedar relegados en esa era digital,
y bueno, y tener en cuenta que no tenemos muchas fuentes de donde copiar. Es decir, que aquellos que acostumbran a hacer normativas simplemente cortando y pegando, ahora que es tan fácil en la era digital, van a tener dificultades porque no hay mucho en este mundo ahora de dónde agarrarse para prever estos temas. Y vuelvo al 1605 porque me parece importante, como dijo Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? en su carta cuando iba a ser gobernador de la ínsula Barataria, que le decía: no hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, ¿no? Creo que es importante eso, ¿no? Pensar mucho en lo que vamos a regular y tratar de que eso mejore y no que haga daño o que quede en letra muerta. Gracias. Muchas gracias, doctor Lamensa, por la exposición. Y antes de darle la palabra al doctor Dante Graconia, la importancia que tiene la organización de este seminario como parte de una línea de trabajo que viene desarrollando la Confederación, pero fundamentalmente en la base de la participación de todas las entidades del Instituto Nacional del Cooperativismo, de la Auditoría Interna de la Nación, de la Universidad de la República, en la generación de un espacio de construcción que alimente los procesos de desarrollo del movimiento cooperativo. Como bien planteaban las diferentes ponencias que fueron presentadas, nosotros estamos en un proceso